Bienvenidos a la tertulia de amigos, bienvenidos a todos los amigos de Radio Solidaria, Solidaria TV y a todos los que nos siguen en las redes sociales, que hay mucha gente que nos sigue en las redes sociales. Y bienvenidos a este tiempo donde nos vamos a edificar mutuamente, y para ello contamos hoy con la invitación, la presencia de Miguel Díez. Bienvenido, Miguel. Gracias, Carlos, bien hallado. Por la gracia de Dios, siempre bien hallado. La gracia de Dios, maravillosa gracia, y precisamente vamos a hablar de un montón de actividades que tienen que ver con buscar la gracia de Dios, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana hay campañas evangelísticas en Coruña, por eso todos aquellos que nos están escuchando de Galicia, principalmente de la provincia de Coruña, acercarse, que vas a estar allí. Bueno, ya es casi repetitivo tradicional de muchos años, y justo más o menos en las mismas fechas, mediados de julio. Así que pues es para mí una campaña que como decía Pablo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Hay sitios que me atraen, me reclaman, que el Espíritu Santo me empuja, y uno de ellos es Coruña, ¿no? Y es porque tiene una repercusión muy importante con respecto al impacto que produce en el lugar donde se hace la campaña, y que hay mucha gente que la escucha, ¿no? Y luego la bendición propia de la comunidad y de la congregación. Bueno, las congregaciones de Galicia, porque por todas las ciudades ahí tenemos Cuerpo de Cristo, ¿no? Sí, y que es una comunidad autónoma de unas dimensiones que permite el movimiento fácil, digamos, hacia Coruña, que digamos que si bien el centro es Santiago, pero la ciudad importante es No, Coruña. las distancias son muy cortas. Las distancias son cortas. No es difícil. Y luego pues tendremos nuestro culto el domingo en el nuevo local, que ha habido un cambio de local porque el propietario anterior pues lo vendía o lo que no sé cómo fue, y teníamos que salir, ¿no? Ese es el problema de tener alquileres, ¿no? Por eso buscamos ver si es posible siempre conseguir una hipoteca para cambiar alquiler por compra, y así se pueden además hacer obras, etc. Pero claro, son tantos lugares que no se puede, ¿no? Según el Señor nos va dando esa gracia económica para poder hacer esos cambios, ¿no? Y bueno, pues campañas sin tregua, no solo porque son estas fechas. Es que tenemos campañas en los 70 países, 72 países donde está Remar, en casi todos, ¿no? Claro, es que ay de mí si no predico el Evangelio, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros, que precisamente antes de entrar en antena, me estabas preguntando cómo fueron las campañas que estuve en Salamanca, y precisamente es algo que nos impulsa a ir a predicar el Evangelio, obviamente, en unas fechas como estas, donde el buen tiempo impera, es más bonito, ¿no? Curiosamente, no he predicado en Salamanca, será de las pocas ciudades que no he predicado yo en la calle. Y no sé por qué, porque, bueno, pues quizá porque no ha habido una congregación, ¿no?, durante muchos años. En cualquier caso, pues me ha gustado lo que me has contado de cómo te ha ido. Y bueno, pues lo que el Señor nos siga diciendo en el tiempo que nos queda de estar en este mundo, que es consagrado para Él. Y campañas después, pues hay más en muchos sitios, ¿no? Tenemos campaña en Alicante, tenemos campaña en Málaga, en Barcelona, en Zaragoza. Curiosamente la de Zaragoza también me gusta también muchísimo, y procuro ir siempre ahí a la Plaza del Pilar de Zaragoza, nada menos, es el núcleo, ¿no?, espiritual tremendo, ¿no?, y centro de la ciudad, ¿no?, de alguna manera. Y además porque la hacemos coincidir con el retiro de Benjamín. Y entonces los niños
van de nuestra finca de Calatorao, de retiros, van a la campaña, a la plaza, y cantan y esto y lo otro, y a mí me gusta después predicar, ¿no? Y eso el viernes. Después, el sábado, cambia el grupo de los niños por adolescentes, por el grupo David. Es decir, termina el retiro de David y termina el retiro de Benjamín. Que son los más pequeñitos, hasta 12 años, y comienza el de David, que son los preadolescentes. A los 13 a los 17 años. Exacto. Entonces el retiro de David, que también, pues oye, va a ser en Calatorao, aunque se parte en dos este retiro, puesto que... Sí, no, el de Benjamín. El de Benjamín hay tanta cantidad de niños, la afluencia de niños es tan masiva, que por una cuestión de espacio se tiene que hacer dos retiros, uno con un grupo y otro con otro grupo, cambiar de grupo y repetir el retiro por la afluencia de niños. Y esto es una bendición, porque la Biblia nos dice que debemos sembrar en ellos y después, cuando sea grande, no se olvidarán. Hombre, si alguien mira la estadística de los nacimientos en nuestro ministerio, se quedará asombrado, porque multiplica por 4 la estadística normal, ¿no? Incluso la estadística católica o protestante, o sea, porque nosotros creemos que las familias tienen como fundamento principal, además de consagrarse a Dios, de tener hijos para Dios. O sea, y bueno, pues yo ya tengo 2 bisnietos, tengo uno en camino, y fíjate, con todos los nietos que el Señor me ha dado, se vayan casando, y hay 4 casados y hay 3 que están en preparación para casarse, pues bendito sea Dios, ¿no? Y creo que los niños están en peligro grave, sí, muy grave, y es necesario cubrirlos con la escuela dominical familiar, para empezar, enseñándoles en el altar de la familia a orar y a conocer la voluntad perfecta de Dios, la verdadera sabiduría en definitiva, que es lo que les va a conducir a ser felices, a ser exitosos en todo, porque el que agrada a Dios tiene todas las bendiciones de Dios y no necesita más, ¿no? Es tan importante lo que dices, Miguel, porque lamentablemente muchos padres dicen, bueno, para eso está la escuela dominical en la iglesia, el pastor, yo tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que hacer. Ya, precisamente con esa intención lo he mencionado, de lo que la escuela dominical familiar, sin eliminar la escuela dominical eclesiástica de local de culto, que está bien, es algo bonito también, pero porque además es una forma de que los niños, pues mientras se ministra la palabra, estén ellos teniendo su clase aparte, y así no, en cualquier caso, no estorban a los adultos a masticar, asimilar la palabra. Pero el problema está en que cuando las familias dan la prioridad al dinero, pues se van descuidando los aspectos principales de la vida, ¿no? Y el testimonio es fatal. Si los hijos ven que los padres solo quieren dinero, pues ves que por mucho que vayan a cultos, pues van a decir que hipócritas, ¿no? Si lo único que buscan es placer, un placer más o menos permisivo, pero no estamos hablando de cosas pecaminosas, pero sí estamos hablando de abusos de gastos, que son caprichos, y que es excederse en la economía, en el uso de la economía, que es de Dios, porque gastar más de lo necesario es despilfarro, ¿no? Y quitárselo a quien realmente lo necesita, ¿no? Y ahí seguimos con los niños también adolescentes, que esa ya entran en una edad muy complicada, aunque
los niños enseguida asimilan. Con 4 años ya tienen una perceptividad muy fuerte porque absorben todo lo que es novedoso y es todo, casi todo para ellos. Pero a partir de los 13 años la adolescencia comienza y las luchas sensuales, eróticas y las luchas de las relaciones con otros, especialmente en un mundo podrido, pues lo tienen difícil. A mí me cuentan mis nietos que especialmente hace nada, una nieta, bueno, es un burdel, el colegio. En los colegios e institutos. Dices que es algo repugnante, da asco, metiéndose manos unos a otros, unos a otras, otras a otras. Es que aquello es que no piensan en otra cosa. Y las cosas que enseñan. Y luego, pues... bueno, qué conversaciones, qué maneras de vestir, y bueno, es desagradable, es triste, ¿no? Y bueno, hasta que el Señor nos permita tener colegios propios, que también es problemático, porque cualquier colegio está controlado por el Ministerio. Sí, las leyes son... no hay una libertad verdadera como en otros países, no se permite el homeschooling, las leyes son muy restrictivas, sí. Es como que quieren controlar todo, pero si me permite... No, y encima el niño, ese es un objetivo principal, porque es el adulto de mañana y hay que inducirlo y meterlo en el sistema. Hay que adoctrinarlo. Hay que adoctrinarlo, sí. Pero precisamente me estoy acordando y volviendo a la importancia del altar familiar, de la escuela dominical, de este tipo de retiros, campamentos. Me estoy acordando cuando el profeta tenía su escuela de profetas y cuenta en la Biblia, que fueron y comieron calabazas silvestres, hicieron un potaje con calabazas silvestres y hubo muerte. Y vino el profeta y dijo, dijo, hay muerte en esta olla, no murió ninguno. Exacto, hay muerte en esta olla. Sí, eso, hay muerte en la olla. Y tuvieron el discernimiento antes de comerlo y morir. Entonces tuvieron el discernimiento de que era venenosa esas calabazas silvestres. ¿Y qué hizo el profeta? Tiró harina y hubo sanidad. Entonces, hace tiempo que, por lo menos yo siento que el proceso de descontaminar, de toda esa contaminación que tú contabas, que sucede desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, y lamentablemente los lugares donde tendrían que ir a ser instruidos en otro tipo de cosas. Sí, la harina simboliza a la palabra de Dios, el pan del cielo, el pan, y es enfrentar la verdad contra la mentira, es enfrentar lo bueno contra lo malo, ¿no? Y no es difícil que venza lo bueno, porque, por ejemplo, si haces una pregunta a alguien, ¿usted cree que el aborto es bueno? No sabe responder, porque claro, ¿cómo va a decir que es bueno matar al bebé en el vientre de la madre? ¿Usted cree que el matrimonio entre homosexuales es bueno, que la homosexualidad y el lesbianismo es algo bueno? Entonces, como usted ama a sus hijos, querrá que sus hijos sean homosexuales y lesbianas. ¿Le gustaría que su hija sea lesbiana? ¿O lo soportaría? En cualquier caso. Claro, eso queda en la conciencia de cada uno, ¿no? Claro, pero a cualquiera, no gustan. A ninguno, si es sincero, le oirás decir, claro que me gustaría que mi hija fuera lesbiana. A ninguno. Vamos, algún monstruo puede ser. Que sea, pues, un perverso sexual el padre, la madre, y que le dé igual, venga, que disfrute en la carne como le parezca. Pero claro, esos son los que ya están completamente sodomizados, babilonizados, etc., ¿no? Entonces, la verdad es clara. Es bueno matar al anciano con la eutanasia, con la excusa de que no sufra. ¿O es mejor aliviarle en su dolor y
acompañarle en su final con amor y con paz. Claro, ¿cuál es la respuesta? ¿Es bueno robar? Porque parece que las leyes dicen que es bueno robar políticamente. ¿Es bueno? Claro. Bueno, entonces estás planteando cosas que hoy por hoy, con lo que está sucediendo, por lo menos aquí en España y creo que en muchos sitios también, se le crea una confusión porque se están perdonando cosas que... Entonces simplemente la verdad contra la mentira. Y se desbarata la mentira. No tiene posibilidades de vencer a la verdad. ¿No? La verdad es más que suficientemente absoluta como para defenderse a sí misma, solo con proclamarla, ¿no? Ahora, está claro que hay mentirosos compulsivos que aman la mentira, que prosperan con la mentira, que son adictos a la mentira y saben usarla para tener dinero y poder. Lo que pasa es que antes de pillar a un cojo se pilla a un mentiroso. La mentira, tarde o temprano, sale a la luz. Y además, ¿quién confiará de un mentiroso? ¿Se puede confiar en un mentiroso? No. Pues esto, ¿cómo podemos confiar en los políticos, muchos que mienten y mienten y mienten? No se puede confiar. Entonces, ¿por qué los votan? Esto es lo que hay que pensar, porque no conocen lo que es la verdad. Y ese es nuestro trabajo como mensajeros de la verdad, que es Cristo Jesús, que no es una religión, Él es la verdad y toda la verdad. Pues nosotros tenemos ese gozo inefable de ser proclamadores de las verdades que no son nuestras, que son de Dios, que son de Cristo, que están bien claramente redactadas en los evangelios, en la Biblia. Y claro, y luego pues vivir cada día esforzándose en la gracia, como decía Pablo a Timoteo, para que nos haga hacedores de la verdad. Que no seamos un hipócritas, porque predicar la verdad y hacer lo contrario, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Claro, la palabra hipocresía viene del griego, del teatro griego, donde se ponían una máscara, la máscara de la risa y la máscara del llanto. Entonces esa acción se llamaba hipocresía en griego, ¿no? Y de ahí se habla de el que se pone máscaras y quiere engañar a otro. Sí, teatro. Entonces, unos hijos en una familia que se dice cristiana y que escucha a sus padres la Biblia y venga y esto y lo otro, y luego les ven comportamientos inmorales, comportamientos pues codiciosos, envidiosos, o que están criticando y despellejando a un pastor o a otro, que están pues... ¿Cómo van a creer esos hijos? Es más, y es difícil engañar a un niño. Decía un payaso español muy famoso, yo no sé de esos hermanos, cuál de ellos creo que el más reconocido, que no se puede engañar a un niño. Fofó. Sería fofó, Sí. Sería así, o fofito, fofó. El caso es que... Los payasos de la tele. Sí, no se puede engañar a un niño. Hombre, claro que se le puede engañar. Se le puede engañar a un niño, sí. Pues con falsos sentimientos. Porque el niño todavía en ese sentido, como es tan afectivo, pues puede confundir lo que es el cariño con seducción o con... Y por eso muchos niños pues son seducidos a la homosexualidad por homosexuales, familiares incluso, ¿no? Que nadie se engañe, la homosexualidad no es congénita, no hay un gen homosexual. Pero todas estas cosas son la verdad. Entonces, que me digan, ¿dónde se ha demostrado? Se conoce la genética española, la genética española, digo, la genética humana. De los genes no hay.
No, es que ese es el gran debate entre la ciencia, la verdadera ciencia, y la imposición ideológica. Que no es ciencia, que es contraciencia, incluso es contra natura, hombre, por favor, ¿cómo no va a ser contra natura? Pues toda la sodomía y toda la perversión sexual es contra natura. Y en bueno, pues continuar avanzando, extendiendo el reino de Dios y su justicia con la evangelización, pues tenemos próximamente nuestro retiro en Toledo, que es el retiro de jóvenes y que empieza creo el 23 de este mes, ¿no? O algo así. 29 de julio al 3 de agosto. Ah, no, perdón. No. Comienza el retiro de David. Es en los Montes de Toledo. Exacto. Que es el retiro de David a adolescentes, que yo te decía. Y me parece que es el 23. 23, ¿no? Al 28. 23 al 28. Aquí, 23 al 28. Si Dios quiere, estaré compartiendo allí, precisamente el día 27, sábado, que además de tener la predicación que al final del retiro, resulta que después comemos juntos y nos vamos a la campaña de Toledo con todo el grupo de David. Entonces será para mí también una oportunidad especial de predicar en Toledo el día 28 con los adolescentes, ¿no? Sí, ahora es interesante eso de involucrar a los que van a los campamentos, involucrarlos en la campaña, hacerlos parte de la campaña, ¿no? Para que ellos vayan aprendiendo lo que es la evangelización, vayan sintiendo esa carga de que como hijos de Dios lo importante es predicar el evangelio, ¿no? Sí, es que ellos van aprendiendo. Un adolescente pues tiene edad más que suficiente para proclamar a Cristo y confesar su nombre, y honrar a Dios, como Jesús con 12 años pues hizo su misfat en el templo, precisamente predicando a los expertos en la religión ortodoxa, que era la religión oficial y que es la única religión que Dios dio y que no ha salvado a nadie, porque no la dio para salvar, sino para manifestar el juicio contra el pecado, ¿no? Por eso se le llama la ley, la Torá. O sea, que no es una religión, es una condenación, es un aviso de castigos por leyes que condenan, ¿no? Y claro, los judíos se amparan a la Torá como si la Torá salvara, ¿no? Y de alguna manera llegan hasta idolatrarla, ¿no? Entonces, fíjate que cuando la dio en el Sinaí, Dios mismo, a Moisés murieron 3.000 en el monte de Sinaí, por acercarse al lugar sagrado sin limpiarse, manchados, porque esa ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces condena, ¿no? Y desde los 12 años, hombre, he conocido algún caso de algún niño con 10 años. Bueno, mi hija con 9 evangelizaba, llena del Espíritu Santo, Rebeca. Y también cantando, porque es una forma de tocar el piano y cantar. Entonces, pero lo normal es que a partir de los 12 años puedan empezar a testificar a sus compañeros de colegio con mucha prudencia, porque y para eso pues tienen que ser guiados, ¿no? Y tienen que ser instruidos y ver cómo los que hemos aprendido un poquito, no mucho, lo hacemos para Cristo, ¿no? Y bueno, pues después de ese retiro
Y de esa campaña en Toledo, pues viene agosto y parecería que en agosto no hay actividades, pues sí. Bueno, aquí en Madrid agosto pareciera que está muerto, pero no quiere decir que esté muerto para la evangelización. Pues tenemos ahí, sí, en Zaragoza. En Zaragoza, del 29 de julio al 3 de agosto, el primero de los retiros Benjamín. De los retiros, el retiro de Benjamín, y campaña el 3 de agosto, sí, por la tarde. Y del 3 al 8 de agosto, el segundo. Y el 2 de agosto. Y el 3 de agosto también campaña, pero ya con el relevo de los de David. Sí. Es decir, que son los dos grupos, ya lo hicimos el año pasado, lo estamos haciendo ya desde hace varios años. Y los padres que se llevan, que traen a los adolescentes, se llevan a los benjamines. Entonces, de las distintas ciudades, ¿no? se organiza, pues, para que haya menos gasto y mejor orden, ¿no? Y entonces ahí tendremos esa actividad, y bueno, yo también predicaré en Zaragoza, en nuestro local de culto allá, bueno, que son varios locales, pero predicaré en uno de ellos donde se juntará o lo que sea, y tendremos esa campaña evangelística con benjamines, con David, ese viernes y ese sábado. Pero además siempre me gusta ministrarles directamente en el retiro. Es decir, que por la mañana, en la última parte probablemente de cada día, estaré compartiéndoles. Y a los benjamines me gusta enseñarles a orar un poco. Enseñarles a orar, que aprende a orar. Yo estoy aprendiendo todavía. Pero... Es que por algo, yo me acuerdo cuando hace no muchos años escribiste el libro Orar como respirar, sí. Y dijiste, este es el mejor legado que puedo dejar. Sí, sin duda, por la gracia de Dios. Porque es lo que más agrada a Dios, orar. La oración del justo es su gozo. Y es lo más eficaz. Que sea Dios quien mueva su dedo, quien haga su obra. Las obras nuestras no valen. Y esa obra incluso de orar, si también es nuestra, no vale. Hemos de aprender a orar en el Espíritu. El Padre busca verdaderos adoradores, que no solamente es la adoración. No solamente que canten o toquen un instrumento. No, la adoración puede ser en silencio, de rodillas, postrado o con gemidos. No solo se confunde adoración solamente con las alabanzas más suaves, no más dulces, lo que sea. No, eso es adoración también, pero de ahí viene además la palabra haz oración, significa orar a Dios, lógicamente, ¿no? Adorarle es reverenciarle y orarle. Y es en el Espíritu lo que dice: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, le dijo Jesús a la samaritana. Y solo el Espíritu Santo sabe cómo hemos de orar. Y por lo tanto nuestra oración tiene que comenzar diciendo: guíame tú, tómame tú, toma el control, Espíritu Santo. Aunque hay oraciones de santa rutina que son buenas repetir. Muchas. Nuestros familiares, especialmente por los que no conocen a Cristo, por los enfermos que conocemos. Son oraciones que hay que perseverar en ellas, porque ya sabemos que es voluntad de Cristo, ¿no? Orad por obreros para la mies, pues por favor, es que lo dijo Jesús, que lo hiciéramos, ¿no? Entonces no hace falta insistir en que nos guíe el Espíritu Santo, porque ya tenemos la instrucción del Espíritu dentro de nosotros como templos del Espíritu Santo para practicar esas santas repeticiones, ¿no? Ahora,
las repeticiones humanistas y que no vienen a cuento y que son pues rituales, no llegan a ningún lado. Y yo creo que el Espíritu Santo, que sabe interceder como conviene y que puede llegar a gemir con gemidos indecibles para conmover al Padre ineludiblemente, de tal forma que no queda sin respuesta todo lo que Cristo pide al Padre en el Espíritu. El Padre se lo concede. Claro. Y a los que son usados de esa manera también. Sí, pero y en este caso es introducir a los niños y a los jóvenes en el río del Espíritu, en la vida espiritual, porque Joel dice que en los últimos tiempos habla de niños y de jóvenes que iban a profetizar y ver visiones y todo ese tipo de cosas que es en el Espíritu, y que el propósito es introducirlos y después que se desarrollen en esa vida espiritual para que pueda cumplirse precisamente esa profecía. Evidentemente los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo. ¿A qué edad se puede bautizar en aguas un niño? Pues oye, yo creo que a partir de los 12 puede ser bautizado en aguas si hay una verdadera conversión, es decir, si ha tenido un encuentro con el Señor especial, que ha entendido lo que es la naturaleza humana de pecado y se ha arrepentido. Eso es la circuncisión y el encuentro con el Señor verdadero, porque en ese encuentro lo primero que hace el Espíritu Santo es dar convicción de pecado y de juicio, y entonces viene un arrepentimiento verdadero que también es don de Dios. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, pues yo creo que no hay edad, aunque también generalmente suele ser después del bautismo en aguas. Pero fíjate que Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Es impresionante eso. Por eso nació y consagrado 100%. Siempre celibe, sin mujer, sin ninguna dedicación que no fuera al Creador. Y bueno, pues hay niños que pueden ser también llenos del Espíritu Santo antes de los 12, como yo contaba de mi hija y algunos otros. No es lo normal. Pero en esa experiencia son fortalecidos, e incluso niños que experimentan con el bautismo del Espíritu Santo la manifestación de los dones sobrenaturales. Yo recuerdo que mi hija, pues, no sé qué edad tendría, 10 años, 11, no lo sé. Yo pues prácticamente estaba recién convertido. El perro del vecino agarró a la gata, que era bueno, pues un poco más de mi hija que de los demás de la casa. La tenía con mucho cariño y la despedazó, la destrozó, y sangrando por la boca y muerta, ¿no? Prácticamente. Estaba expirando. Y ella, con toda la compasión, llorando, pidió al Señor que la sanara, y la sanó. Tú fíjate qué cosas. Pero la gente dirá, oh, qué exagerado. No. No, es desarrollar la fe. No, es que ¿acaso no puede Dios hacerlo? No. Y claro, una niña que experimenta el poder del Espíritu Santo, o un niño, da igual, o sea, quiere decir que una persona, pues crece, va conociendo quién es Dios, va conociendo que Él es omnipotente, que no hay nada imposible para Él. Y entonces se vuelve más atrevido, santamente atrevido, para invocarle y pedirle, por ejemplo, ahora en este tiempo, que haga justicia, ¿no? Y los niños que son espirituales y los adolescentes, sobre todo, que ya tienen intelectualmente un desarrollo, esos niños, esos adolescentes están indignados, a veces más que sus padres,
indignados con las aberraciones. Primero porque ven en las escuelas esa putrefacción babilónica que está corrompiendo, y que los maestros incluso pues promocionan, inducen. No todos, gracias a Dios, pero curiosamente cada vez más, porque es algo increíble, ¿eh? Como Satanás, cuando capta a una persona en su perversión, quiere después usarlo para pervertir a otros, lógicamente. Es la invitación a Cristo, que Cristo salva a una persona y luego quiere usarla para salvar a otras. Satanás pierde, o sea, destroza, pervierte a una persona, y ese tiene que ser un discípulo suyo para pervertir a muchos. Y por eso muchos pervertidos pues se hacen maestros. No es de extrañar pues que pedófilos y homosexuales hayan dejado a la Iglesia Católica por el barro, porque muchos se hacen curas para poder tener acceso y satisfacer sus concupiscencias. No todos, gracias a Dios. Pues con los profesores es igual. El que está en esa atadura, y que, aunque sea alguien que tiene amor platónico por los jóvenes, un amor platónico que conlleva siempre, el amor platónico conlleva una sensualidad y como una adoración, ¿no? Yo pienso que quizá tienen amor platónico muchos ministros o muchos seguidores de nuestro presidente, porque el guapo, y es como que están enamorados y eso les ciega. En cualquier caso, eso es realmente carnal y diabólico. Y pueden convertirse pues en esos mirones que abundan y que los pillan mirando pornografía y mirando pues en los lugares íntimos de las personas, ¿no? Y es necesario que seamos sal, y los niños son sal si están en el Señor. Y es maravilloso que en los retiros, qué impacto reciben los niños, que vuelven a casa como sal renovada. Claro, y es importante que los padres entiendan, porque yo sé que hay algunos padres que dicen, bueno, vamos a tener unos días de libertad sin los niños en casa. No, esto es mucho más importante, esto es mucho más trascendental para ellos y aún para la familia. Claro, es así, y el beneficio es impresionante, porque un hijo, niño o adolescente, da igual, o adulto, que cae en la perversión, avergüenza a su padre, a su madre, a toda la familia, y causa unos dolores impresionantes, porque la perversión lleva a todas las áreas, ¿no? A todas las áreas sí. del mal. O sea, entonces... es como una gangrena, si uno deja correr la infección, no se detiene en determinado órgano, continúa. Por eso también hacemos retiros para adultos, y tenemos el retiro de Esther, por ejemplo, que si Dios quiere tendremos en septiembre, el segundo de este año. Hemos tenido uno, creo que fue en marzo, pues tenemos en septiembre. 13, 14 y 15 de septiembre, retiro para mujeres, sí, que va a ser también en el Hotel Monte de Toledo, en Los Llévenes. Y con el lema evangelizadoras, nada menos. O sea que va a ser muy importante de cómo capacitar, enseñar a evangelizar a las mujeres, y que reciban una santa inyección de dinamismo, de fervor, ¿no? de pasión por la salvación de las almas, ¿no? Y bueno, pues después tendremos
retiro de Nehemías, también para hombres sabios, hombres, y tendremos también, antes de todo eso, me contaste el discipulado, que es tan importante. Empezamos el siguiente discipulado el 31 de agosto, aquí en este lugar, ¿no? En Madrid. En Madrid, pero aquí en Ajalbir. En Ajalbir, donde vendrán de todas las ciudades personas que ya han dado testimonio de conversión para ser preparados, capacitados, disciplinados, fortalecidos, armados con la armadura de Dios y ungidos para luego ser enviados a las misiones, ¿no? Claro que este discipulado está abierto a cualquiera que tenga ese celo santo por ser un soldado de Cristo. Y a veces pues se añaden personas de otros lugares o de otros ministerios y vienen también misioneros a participar de este discipulado, ¿no? Tú eres uno de los profesores. Claro, sí. Que digamos que el discipulado no es estar todo el día aprendiendo teología. No, que va. Es parte del discipulado, tiene que ver con desarrollar una vida de responsabilidad, no solamente con uno, sino con todo lo que conlleva llevar adelante una obra, porque conlleva responsabilizarse por otros, conlleva aprender a sacrificarse, porque el ministerio implica sacrificio. El amor implica sacrificio. Exacto, entonces implica un montón de cosas. Yo, si me permites, yo siempre en la primera charla del discipulado les digo, si tú has venido voluntariamente, te voy a explicar, es como en el ajedrez. Tú tienes un reloj, entonces en el momento que activaste tu voluntad de querer venir, pulsaste el reloj y ahí comienza el tiempo del Señor de tratamiento de tu vida. Sí, tiene que ser algo integral, físico, psíquico y espiritual, ¿no? Porque es triste que muchos seminarios religiosos lo que hacen es desarrollar el intelecto, el logos, para aumentar el conocimiento del logos y al final pues formar cabezones, ¿no? Y no forman en lo que significan los corazones, lo que es la verdadera entrega, la renuncia, el negarse a sí mismos para que sea la voluntad de Cristo, ¿no? Eso no significa que no se enseñe Biblia. Personalmente yo enseño lo que sería, podríamos decir, una teología sistemática. Ya. Tú enseñas otro tipo de cosas que tiene que ver con la profecía, que tiene que ver también con el llamado, o sea, enseñamos, pero recordemos, podemos mucha intelectualidad, pero si no hay un corazón y una vida rendida no vale para nada. Bueno, en realidad es formar súbditos del reino de Dios y de su justicia. Porque Jesús no vino a fundar ninguna religión, que lo investiguen todo lo que quieran. Él vino diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, formar ciudadanos del reino de Dios, con esa ciudadanía celestial, en la sabiduría, en la santificación, en la entrega y el sacrificio. Y en el reino tiene que manifestarse, tienen que manifestarse todas las áreas, ¿no? En cualquier reino pues está el ministerio de sanidad, el ministerio de la enseñanza, el ministerio de trabajo y el ministerio de economía, etcétera, etcétera, agricultura, ganadería. Y es curioso, ¿no? Nosotros, como hemos recibido la revelación del reino desde el principio, yo creo que 2 años después de que empezó nuestro ministerio, el Señor me mostró de una forma especial el reino, su reino y su justicia. Y ahí empezó el desarrollo, la visión, y por tanto
La revelación de la economía del reino, que es un libro también fundamental en nuestro ministerio, con las 12 llaves de oro que abren las 12 llaves de las 12 puertas de la ciudad celestial, de la provisión de Dios en todas las áreas, ¿no? Y por tanto es importante que aprendan a trabajar, que aprendan a trabajar. ¿Y en qué manera? Pues en la forma más satisfactoria, porque trabajar no es un castigo. Dios no castigó a Adán y Eva con que trabajaran. Ya les había dicho que labraran el huerto, nada más crearlos. Pues que lo cultivaran y que gobernaran, que es un trabajo. No, la maldición fue: la tierra será maldita por tu causa y te dará menos fruto. Fíjate qué diferencia. Y tendrás que usar más esfuerzo. Entonces, a muchos dicen que parece que una maldición trabajar y que ser un vago, eso es disfrutar, es ser un vago. No, de ninguna manera. Fíjate qué diferencia, que aquí hablamos de enseñar a trabajar como una gracia de Dios y trabajar por el prójimo, mientras en este mundo se enseña que cada día, cada vez menos horas de trabajo, y si no, te doy una paguita y no trabajes. No puedes hacer nada porque si no, te viene la ley y te crujen por... Yo le dije una vez a un inspector de trabajo y le dije, eso de darle una paguita a la gente y que no haga nada, eso no saca adelante a la gente. Y me miraba con los ojos así. Sí, enseñar a trabajar y que se potencien los dones que Dios ha concedido a cada ser humano. Dones físicos, dones naturales, intelectuales, musicales, etcétera, artísticos, lo que sea, y dones sobrenaturales. Y que se potencien. De tal manera que una persona que es un buen agricultor, pues pueda ser útil para el reino de Dios con la agricultura y además para enseñar a otros agricultura. Ahora bien, el equilibrio está en no centrarse única y exclusivamente en una área de la vida, que es el área laboral, porque para mí orar es un trabajo voluntario, pero es trabajo, es esfuerzo. Todo lo que implique esfuerzo es trabajo. Respirar es trabajo. ¿Por qué? Hay que esforzarse a veces, unas veces más, otras para respirar. Y claro, a no ser que te pongan el aparato ese de la respiración automática, que tú estás la respiración artificial y que se respira un pulmón por ti, un pulmón mecánico. Entonces, enseñar a trabajar es enseñar a gozar con el trabajo, viendo el beneficio que produce para la obra de Dios y para el prójimo. Esa es la motivación. No lo que hay en la sociedad, enseñar a trabajar y a escoger el trabajo más productivo para ganar más dinero. Aunque ese trabajo más productivo no sea conforme a la capacitación, los dones, la inclinación, la gracia que Dios le dio a esa criatura, sino que tiene que hacer un trabajo que no le gusta, que le supone un suplicio, pero porque como tiene que ganar dinero, pues no importa, se sacrifica y sufre un fracaso y una frustración de no realizar su vida, ¿no? De sus capacitaciones, lo que le gusta, que es lo que Dios le ha concedido, ¿no? Entonces, luego, pues ahí está el equilibrio. Esa persona que trabaja de agricultor, o de mecánico, o de albañil, o de carpintero, o de contable, esa persona tiene también el anhelo de seguir trabajando espiritualmente. Y entonces primero discipula a otros, les enseña, les capacita, no solo en la preparación de lo que significa ese área laboral, sino en su carácter. Un buen profesor enseña carácter, que es lo que no funciona en ningún colegio.
Es que ¿Enseñan humildad en algún colegio? No. No, esa palabra está prohibida. No. Eso es terrible, ¿no? Entonces, y la humildad hay que decir que se aprende, porque si no, habría que llamarle mentiroso a Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa persona no queda ahí limitada a un área. Cualquier ciudadano del reino de Dios puede disfrutar diversificando sus actividades y gozándolas en distintas maneras, evangelizando, participando de alabanza. Jóvenes nuestros que tienen sus trabajos, que aprenden sus oficios, pues después tocan instrumentos. Yo tengo todos mis hijos músicos y desde niños y ahora los nietos. Entonces, ¿qué significa? Que hay una compatibilidad de distintas áreas de trabajo, porque aprender a tocar la guitarra es un trabajo, es un esfuerzo. Hacerlo bien, sí. No, e incluso hacerlo mal. Sí. Le cuesta un trabajazo. Ahora, el que tiene el anhelo de servir en la alabanza, pues lo trabaja y se esfuerza para hacerlo lo mejor posible. Como pues uno de mis nietos que, por ejemplo, pues bueno, lleva la alabanza y la lleva desde que tenía 14 años, en la congregación de su padre. Y bueno, mi hija, pues que hizo la carrera de piano desde los, 7, 8 o 9 años, 7 años, 8, hasta terminar la carrera y siempre sacando la máxima nota y con la petición al Señor de dejarlo si no sacaba la máxima nota, sin dedicación completa, que eso es lo que los profesores del conservatorio que quisieron llevarla a Austria, porque realmente tenía un don excelente para que fuera en Viena a hacerse una diva, y ella de ninguna manera aceptó y la amonestaban: no puedes tocar el órgano, te deformas los dedos tocando el órgano en la alabanza de la iglesia. Pero ella dijo: yo no voy a renunciar a tocar para el Señor, ¿no? Pero ahí tiene su cátedra que la ha valido, que es profesora de academia de música, ¿no? Que tampoco es su área principal y no es que ejerza en eso mucho, sino un poquito que ya delega en otros, etcétera, ¿no? Entonces, ese discipulado abarca pues muchas áreas, todas las áreas del reino, según el Espíritu dirige, según los talentos, según la capacidad y según la necesidad también, porque la necesidad provoca un golpe en el corazón de esforzarse mucho más, mandar más sangre, mucho más de lo normal para ir a cubrir esa necesidad. Y así sucede que sí que hay hermanos que deciden aprender algo que no es lo más propio de sus cualidades, pero porque ven la gran necesidad que hay de cubrir esas áreas. En definitiva, el discipulado es una escuela para toda la vida, porque no acaba hasta que no nos cosecha el Señor, pero siempre dando los 4 pasos: llamados, escogidos, ungidos, discipulados y enviados. Y para las misiones es fundamental. No podemos enviar personas que no estén preparadas a enfrentar el campo de batalla. Por lo menos que se les haya dado las herramientas, claro, para hacerlo, ¿no? Después cada uno desarrolla en el campo, pero por lo menos es darle las herramientas. Y en muchos casos, la Biblia dice que hierro con hierro se aguza. Eso significa, bueno, vamos a llevarlo a un tema práctico. Cuando tú tienes un cuchillo desafilado, tomas el afilador y hierro con hierro y le vas devolviendo el filo. Entonces, eso no es nada más que quitar las asperezas y las cosas que impiden que ese cuchillo corte.
Y en la vida espiritual hay cosas en nuestras vidas que impiden que fluya la relación con Dios, el servicio. Y en ese tiempo de discipulado es el tiempo donde Dios trata. Especialmente nuestros discipulados, que no son pues simplemente como ir a una oficina en un horario y luego cada uno a su casa, no. Son discipulados de cuartel. En realidad es como una milicia, es como un servicio militar, es como hacer una mili evangélica, una mili en Cristo, ¿no? Y entonces la convivencia, vivir en comunidad, pues ahí sí que lógicamente los caracteres pues chisporrotean y bueno, y se van limando y van pidiéndose perdón. La vida comunitaria en ese sentido es perdonar y pedir perdón y seguir mejorando la van convivencia. Surgiendo cosas van surgiendo cosas que yo entiendo. Pero yo creí que esto lo tenía superado. Claro. O yo creí que esto no había en mi vida. Pero hasta que no viviste bajo esa presión... No descubriste de que tienes una tendencia a la vanagloria, a la vanidad, y eso te lleva a la envidia porque, espejito, ¿quién es más guapa que yo? Yo qué sé, como por decir algo, ¿no? En cualquier caso, el discipulado es maravilloso, es fundamental, pero que además es que es muy sencillo. Es la expresión de la voluntad de Cristo como gran comisión antes de ascender a los cielos, Mateo 28 y 18, ir por todo el mundo y haced ¿qué? Haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las mismas cosas que os he enseñado. Lo que hemos aprendido nosotros de Cristo no hay que quitar ni añadir, salvo cosas que igual no habíamos aprendido y seguimos aprendiendo, pero que sean del Señor. Son las que hay que transmitir, ¿no? a los discípulos, a los alumnos. Y bueno, pues con el testimonio, claro. Porque si les enseñamos lo que nos ha enseñado Cristo, pero no ven que lo practicamos, los instructores, pues entonces eso es un desastre, eso no puede funcionar, ¿no? Y qué bueno que desde aquí podamos hacer un llamado a reflexión. Jesucristo no quiere creyentes. Tiene ya muchos demonios creyentes y que tiemblan ante su palabra, como lo dice en la epístola de Santiago. Jesucristo lo que quiere son discípulos, siervos, obreros, soldados, embajadores de su reino. Quiere personas consagradas a Él. El que lo dio todo, ¿cómo no va a estar deseando que nosotros le demos todo? Que además, ¿qué es lo que le podemos dar? Todo, nuestra torpeza, nuestra ignorancia, todo nuestra culpa, esa se la entregamos toda y se la lleva, todo nuestro egoísmo, pues hay que darle todo. Y nuestra capacidad. Las parábolas de talentos, dracmas y minas son bien claras. ¿Qué has hecho con los talentos que te di? Cuando pida cuentas, a ver qué has hecho. ¿Para quién los has usado? ¿Dónde están los intereses? ¿Los has consagrado para a mí, que soy quien te di los talentos al crearte y al salvarte? En fin, está bien claro que el problema más grave que tiene la Iglesia de Cristo es que no tiene discípulos. Tiene muchos creyentes, se multiplican. Es más, es triste que muchísimos de los que se dicen pastores o que incluso se enorgullecen y se llaman a sí mismos apóstoles y profetas, pues resulta que no son ni discípulos de Cristo, sino que han aprendido a ser profesionales, asalariados. Y Jesús no vino a formar una empresa y contratar profesionales. Vino a formar la familia eterna de Dios, verdaderos hijos que trabajan para el Padre, porque el que se cree hijo de Dios y no trabaja para Dios, ¿para quién trabaja? El que se llama cristiano y no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? Solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y es fundamental que podamos decir, como
con todo mi corazón digo y con gratitud inmensa a Dios y por la gracia de Cristo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo estamos haciendo con una alegría inefable. Y por nada ni nadie desearíamos dejar de hacerlo. Porque ese es el gran gozo y privilegio de participar, de ser colaborador con el Creador y Salvador, el Omnipotente, el Rey Eterno. Ser instrumentos suyos en sus manos, pero es que no puedo cómo explicarlo, ¿no? Es una alegría inmensa servirle con todo el corazón y cada día pedirle perdón porque a veces le estorbamos a pesar de todo lo que deseamos servirle, ¿no? Que no le estorbemos más, que nos ayude a hacernos más pacientes, que nos impulse a orar más, que nos vaya perfeccionando para pecar menos de omisión, que es lo que más pecamos todos, incluso especialmente los ministros del Evangelio, pues por falta de dedicación, de atención hacia un alma. Hay muchas maneras de pecar de omisión, ¿no? Y desde aquí les desafiamos con todo nuestro corazón a que tomen una decisión. Vengan a servir a Dios. Vengan a ser discípulos de Cristo. Si lo hacen, el 31 de agosto serán bien recibidos. El costo, solo su santa vocación, si la tienen, la decisión firme, el amén a Cristo, y el petate con sus cosas básicas. Preséntese. Gratuitamente será recibido. ¿Verdad? Hace unos años yo escuchaba mucho acerca de una frase que se llama la realización personal. Y verdaderamente cuando no entiendes, cuando un cristiano no entiende el llamado, nunca va a vivir esa realización personal. Nunca va a sentirse satisfecho. Pero qué engaño tan grande con eso, con esa frase de realización personal humana, intelectual, sentimental, económica, social, profesional. Pero eso, al final... Eso es lo que Pablo decía, todo eso lo tengo por basura, por... El que tuvo un éxito impresionante, ciudadano romano, discípulo del hombre más sabio de la época, hablador de no sé cuántos idiomas hablaría, cabezón de biblioteca, conocedor de todas las filosofías aristotélicas en fin, de todas las influencias y sobre todo, bueno, cabezón de la Torá y fariseo de fariseos. Y bueno, de familia bien acomodada, pero todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede hacer sentir llenos, satisfechos y realizados de verdad es ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Es ser ministros del Rey Eterno en su reino y para establecer su justicia. Pero veamos el contraste. Él dijo eso dejando todo eso, pero lo que le esperó en el reino fue apedrear, perseguido, encarcelado. Sin embargo, a pesar de eso, todo lo otro lo tenía por basura, por extender el reino de los cielos. No, y la gloria que Dios le concedió para empezar, visitó el tercer cielo, que no había llegado ninguno de los apóstoles al tercer cielo a ver, y tuvo tales visiones allí que no las podía explicar, decía Pedro, y que pocos las podrían entender. Pero luego encima 3 años de discipulado en el desierto con Cristo, a solas, es decir, completamente para ser purificado de todas las hojas de la higuera religiosa, ser despojado
de los prejuicios religiosos y todo ese fanatismo farisaico. En fin, luego la gozada de ver cómo Dios hacía milagros a través de él, hasta llevar a resucitar un muerto, sanar enfermos, en fin, y ver las almas convertirse. Hasta en la tragedia del último viaje, que pierden la nave, sin embargo Dios le concede a todos los que estaban en el barco que se convirtieron todos y se salvaron. Bueno, podríamos narrar en la balanza los sufrimientos de Pablo como el apóstol que más sufrió después de Cristo, y las bendiciones, la gracia y las maravillas de Pablo, que la balanza está bien clara. Se convirtió en un santo masoquista, diciendo, si tengo, prefiero sufrir, porque sufrir por amor es lo que implica la naturaleza del amor. Lo primero es sufrir por ser perseguido al defender la verdad y la justicia. Bienaventurado soy, dijo Jesús. Así que bendito sufrimiento cuando es en el hecho de servir a Cristo, en la decisión de no ser cobarde y de proclamar la verdad y la justicia. Y eso también se va adquiriendo, la valentía. Todos los seres humanos tenemos un parecido a los animales, que es el instinto de supervivencia, que es decir, bueno, no quiero sufrir por nada ni por nadie y no quiero arriesgar mi vida. Y resulta que el llamado de Jesús es que el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Así que vengan al discipulado para ser unos esforzados, valientes, soldados, ungidos en el poder de Dios para echar fuera los reinos del mal y establecer el reino de Dios y su justicia. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Por favor. Señor, gracias por este tiempo. Oh, sí, y Padre. te pido, Espíritu Santo, que estés tocando a cada persona que está viendo, escuchando, Señor, y que sea edificada y que estés despertando, Señor, despertando a aquellos padres en la necesidad de ministrar a sus hijos, despertando a esos jóvenes para que te busquen de todo corazón, y despertando a aquellos, Señor, que están viviendo aletargados como cristianos y no encuentran satisfacción. Despiértalos para que puedan encontrar en el llamado y puedan encontrar en el servicio, Señor, aquello que tanto están buscando y anhelando. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Señor, que tu mano poderosa cierre el oído a las obras de las tinieblas y que estés despertando tu buena palabra en cada uno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Miguel. Siempre a Cristo y a ti, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si que Dios quiere. Dios les bendiga a todos los amigos de Radio Solidaria, Solidaria TV y de las redes sociales. Hasta pronto.